Buenas tardes. Yo lo que voy a hacer les voy a dar una visión macro de lo que está pasando afuera, o sea, especialmente cómo interpretar el gran shock que ha significado a la economía mundial el, el gobierno de Trump, especialmente un presidente que está bastante desatado, desarrollando sin muchas restricciones o pasando por encima de las restricciones políticas que son una disrupción con respecto a lo que tuvimos después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces lo que voy a hacer yo es ver un poco cuáles pueden ser las implicancias de esto, las cifras que ya estamos viendo, cómo las podemos explicar y cómo seguimos de ahí en adelante. Entonces, yo voy a mirando mis notas porque me cuesta leer la letra chica que está ahí. Entonces, primero, no hay duda que lo que hemos visto que los mercados globales han estado afectados por la política tarifaria agresiva que ha tenido la administración de Trump y tratando de digerir sus probables efectos en las principales variables, entre ellas el efecto en el crecimiento, el efecto en el empleo, el efecto en el valor del dólar, en las tasas de interés. Ahora, lo que hay que entender es que este es un shock que no lo veíamos, o sea, nunca en más de 100 años habíamos tenido un arancel tan alto en Estados Unidos. El año pasado era 2,5% el arancel promedio en Estados Unidos. Ahora cuando me vine acá, pues puede que ya haya cambiado en la noche, bueno, recién puede que haya hablado él en la tarde, pero antes de venirme acá el arancel promedio hoy día es 22% en Estados Unidos, o sea, subió, se multiplicó por 10, un poco más de 10 el arancel, o sea, es un shock grande. Entonces, la mayor parte de los modelos que tenemos son para cambios más pequeños, entonces esto tratamos de ver la señal y qué efectos puede tener. Entonces, eso hay que entender primero. Entonces no hay duda, y esos aranceles van desde muchas cosas, ¿no es cierto? Primero aranceles estratégicos, que él lo llama, para promover la industria nacional. Nosotros lo hicimos acá en los años 50 y 60 en América Latina, abusamos, pero al final terminamos pagando un costo muy grande. Y a Estados Unidos le va a pasar lo mismo, es una economía que se ha desarrollado mucho y se ha desarrollado el país que más ha crecido en los últimos 15 años de los países avanzados. Lejos de todos, y también el país que tiene los avances tecnológicos más grandes. El sector manufacturero utilizaba mucha gente hace 30, 40 años atrás, pero hoy día el avance productivo ha sido tan grande que requiere menos gente para hacer eso. Lo mismo que pasó en la agricultura. La agricultura usaba hace 150 años atrás, usaba más del 20% de la fuerza de trabajo. Hoy día es minúsculo por el avance de productividad. Y los trabajadores han estado moviendo a otras áreas mucho más productivas y con mucho mejores salarios. Entonces no hay duda que eso no hay va a hacer un cambio muy grande en la economía. También un arancel general de 10%, un arancel parejo, el 10% como mínimo, y de ahí hacia arriba, para proteger la industria nacional y también para recaudar ingresos. Y los aranceles compensatorios que inventó, que no tienen nada de compensatorio, porque inicialmente la lógica era que él iba a poner un arancel para compensar las barreras que le ponía a otros países, pero al final cuando se vio la fórmula, hoy día le pregunta a uno a ChatGPT y de dónde salen estos números, y era solamente el déficit comercial dividido por su participación de las importaciones, nada más. Entonces de nuevo eso trata de penalizar a los países que tienen un superávit comercial con los Estados Unidos. Superávit comercial es una forma de especialización. Yo tengo un déficit con el supermercado en el cual hago mis compras en la semana, tengo un déficit. Tengo un déficit con mi médico, bilateral con mi médico, pero tengo un superávit con respecto a los que me compran mis servicios. Y entonces los déficits bilaterales un país puede tener. Estados Unidos tiene un déficit con China importante porque le gusta a los americanos comprar ropa más barata, le encanta. A mí también me gusta comprar ropa más barata controlando por calidad. Y también le compra a los chinos hoy día las bicicletas, los durables. Entonces tiene un déficit grande con China, claro, pero tiene un superávit grande con otro y también tiene un superávit grande en servicios. Entonces eso no tiene mucha lógica. Y si pensamos también a nivel agregado,
Estados Unidos tiene un déficit en cuenta corriente. Pero yo le enseñé a mis alumnos por 35, 40 años que el déficit en cuenta corriente es igual que el déficit de una familia. Yo tengo un déficit, la familia tiene un déficit cuando gasta más que el ingreso. El país tiene un déficit cuando gasta más que el ingreso. Es un problema macro, no es un problema micro, es un problema macro. Estoy gastando mucho. Y es lo mismo que la inversión supera el ahorro. Ahí hay un déficit. Esa es la matemática del problema. Entonces esto no tiene ninguna racionalidad económica. No hay ni un economista que haya visto yo hasta el día de hoy defendiendo esto como una racionalidad económica. Se puede defender para pelear con China o lo que sea. Entonces claramente no hay... y esto siguió escalando, ¿no es cierto?, con los aranceles compensatorios que lo anunció el día 2 y después lo implementó el día 9, y esto ha llevado a una tremenda volatilidad en los mercados. El fin de semana pasado además anunció que los aranceles compensatorios se suspenderían porque se dio cuenta, especialmente para los computadores, los computadores son un input muy importante para que lo usan no solo los estudiantes, sino también en el trabajo, y también la importación de teléfonos celulares, porque no hay sustitución en el corto plazo y va a ser una fuerza muy grande en los precios. Entonces, ¿qué espero de esto yo? Que claramente los efectos económicos que esperamos, que los efectos económicos van a ser tales que va a empezar la gente a preocuparse. O sea, en el corto plazo esto llegó en momentos en los cuales la economía americana iba muy bien. O sea, la economía mostraba de nuevo este año un crecimiento en torno al 2,5, que para un país avanzado nosotros celebramos cuando crecimos a 2,5, pero tenemos un ingreso per cápita mucho más bajo que Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos crecer a 2,5 era otro año muy bueno. Hoy día la probabilidad que crezca a 2,5, por no decir que es cero, para no decir que es negativo, pero está muy cercana a cero, diría yo, y ya vamos a ver en un minuto más. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado esto? Esto ha llevado, lo que más ha creado es incertidumbre, porque un día pone aranceles, el otro día los sacó, los puso, y el viernes en un mensaje en redes sociales anunció que se suspenderían estos por mientras, que va a negociar con los países. En la negociación, el único país que va a enfrentarlo con mucha fuerza es China, porque China primero tiene un gobierno autoritario que al mismo tiempo depende mucho de salvar la cara. Será muy autoritario, pero no puede perder valor el presidente Xi. Entonces lo va a enfrentar, y lo está enfrentando con medidas de represalia. Y esas medidas de represalia, Trump le puso la tuya y la mía, y hoy día el arancel que enfrentan los productos chinos en Estados Unidos es 145%. Y el arancel que enfrentan los productos americanos en China es 125%. O sea, a esos precios claramente, si no lo pueden sustituir viniendo de otro país, lo que van el efecto en los consumidores americanos, que le encanta la ropa china, le encantan las bicicletas chinas, le encantan las zapatillas chinas, van a pagar un tremendo costo. Entonces, esto claramente tiene cero racionalidad, y tiene más que todo, el presidente Trump piensa que esto le va a permitir negociar con los países para hacer una negociación bilateral país con país. Pocos países le van a aceptar eso de los países grandes, no. Y los chicos van a buscar alguna forma de escapar. Lo ideal sería, porque poner aranceles uno también es hacerte el daño de él y el daño mío. Yo quiero seguir comprando en los lugares del mundo e intercambiar. Entonces, ¿para qué pagar otro costo poniendo uno también represalias que le encarezca a los consumidores locales? Entonces, lo más probable aquí va a depender claramente qué hace la Unión Europea. Si la Unión Europea es grande, es lo suficientemente grande para trabajar con los otros países manteniendo el orden mundial, que facilita todo. Orden mundial que desarrolló también Estados Unidos después de la Segunda Guerra. Entonces, ese comercio abierto es lo que nos sirve a nosotros. Entonces, si miramos qué ha pasado con los precios, o sea, si pensamos el mercado está digiriendo esto, entonces inicialmente lo que vimos fue, teníamos, si miramos qué pasó con el rendimiento de los bonos, el rendimiento de los bonos empezó a aumentar
perdona, en la tabla, yo no lo veo en la tabla, y ustedes la ven mejor que yo. Si miramos el rendimiento de los bonos del gobierno a 10 años en los Estados Unidos, se pegó esto es un poco raro, porque ¿qué espero yo que pase cuando un país pone aranceles? Si el país pone arancel, se economizan dólares de importación, entonces la moneda se aprecia. Y lo que ha pasado en Estados Unidos al final ha sido al revés. O sea, lo que hemos tenido ahora, la gente está muy preocupada de que el piloto del avión puede estar medio mareado. Entonces, en ese caso, lo que la gente descuenta un poco lo que pasa en el país. Entonces, la tasa de interés en los Estados Unidos, perdón, la tasa de interés, perdón, entonces la tasa de interés de los bonos empezó a subir primero y después ha tenido una caída últimamente, pero ha subido fuerte la tasa de los bonos, o sea, ha caído el precio de los bonos, porque subió fuertemente la tasa de interés. Y en los otros países ha sido al revés. En el lado derecho, lo que estamos viendo el precio de las acciones, el precio de las acciones también tuvimos una corrección importante en el margen, y eso se ha extendido a los otros países por la guerra comercial. Si miramos los bonos a 10 años, y el bono a 30 años, primero se pegó un tremendo salto con la locura. El salto coincide con la locura del miércoles pasado, cuando empezaron a operar los aranceles altos, y estos compensatorios altos que puso, se empezaron a operar el miércoles pasado en la mañana, y cuando el mercado tuvo un tremendo ajuste que llegó al mercado de los bonos también, echó para atrás. Pues entonces eso coincide con este tremendo salto acá. El tremendo salto, entonces a la 1 de la tarde dijo se suspende y voy a negociar por 90 días. Todo esto es una locura, y esta locura es la que tiene al mercado hoy día muy preocupado, y va a seguir así. Si miramos los precios del petróleo y los precios del cobre, también el petróleo tiene corrección porque la gente espera mucho menos crecimiento de China. China lo va a golpear sin ninguna duda. El principal es un socio es un mercado muy importante para China, lo va a golpear. China tiene mucho más instrumentos todavía. O sea, China, si no puede venderle a Estados Unidos, tiene un montón de chinos para venderle en China. O sea, consume muy poco como porcentaje del producto. En Chile nosotros consumimos más o menos por cada peso de producto, consumimos como 70 centavos. En China 40 centavos. Entonces en China hay una tremenda oportunidad de usar el mercado local. Pero en el corto plazo va a tomar tiempo, porque son cosas distintas las que se mandan hacia afuera que las que quiere comprar la gente. Entonces en China, entonces eso es lo que ha hecho, como se ve desaceleración. Esa desaceleración nos pega en el mercado del cobre arriba, y le pega al petróleo con mayor razón, porque la OPEP recién había aumentado la cuota de producción. Entonces también esto tiene mucho que ver con lo que está pasando en Estados Unidos. Si miramos, les decía yo al comienzo que si un país pone aranceles, se economiza en dólares si uno pone aranceles, porque se va a importar menos. Entonces, todo lo que hemos aprendido en economía, que en ese caso la moneda se aprecia. Pero en Estados Unidos ha sido al revés, pues. La moneda se ha depreciado. El precio del dólar, cuánto hay que de otras monedas para comprar el dólar, ha caído muy fuerte. Llegó a un pic hace como 6 semanas, 8 semanas atrás, cuando había la euforia que el gobierno iba a bajar impuestos, que el gobierno iba a desregular, pero empezó a usar otra parte de su libreto. Su libreto empezó con la guerra comercial. Y entonces eso es lo que ha hecho. Esta caída, no hay explicaciones. La única explicación para esta caída es básicamente el hecho de que se ha perdido la confianza. Entonces, Estados Unidos tiene un mercado de deuda grande. Entonces, algún ajuste ha habido en el margen que han hecho los tenedores de deuda más preocupados de la seriedad de las políticas americanas, que fue por mucho tiempo fue el centro de todo. Espero que lo recupere de nuevo.
si miramos las paridades de las otras monedas, todas se han apreciado. Arriba está el yen. El yen se ha apreciado en forma importante con respecto al dólar, de quedar menos yenes por dólar, y se han apreciado todas las otras. Entonces, las principales monedas todas se han apreciado con respecto al yen, que es la contrapartida de un dólar que ha perdido valor básicamente, como les digo, por el deterioro en las políticas de Estados Unidos. Si miramos en la región, en el caso nuestro también se había depreciado primero y después se ha apreciado en el margen de nuevo. Había habido una gran apreciación y después la gran preocupación por la caída de precio del cobre, por la desaceleración que viene. Eso lo había llevado a una gran depreciación y se ha apreciado algo en el margen de nuevo. Y los otros países lo mismo. En el margen hoy día estamos viendo apreciación después de que el viernes decidió postergar esto. Pero estos 90 días van a ser de mucho ruido. Empezaron a correr el miércoles de la semana pasada, empezaron a correr los días, porque quiere negociar país por país. China no va a negociar porque hoy día en un Twitter le manda a decir Trump, estoy esperando que ustedes vengan a negociar conmigo. No lo va a hacer. China lo va a hacer con una probabilidad muy alta. O sea, China lo que va a tratar de hacer es tomar medidas compensatorias internas, pero no puede él mandoneando a Xi. Xi no va a entrar en ese juego. Entonces yo creo, y con la Unión Europea, para haber conversaciones, y espero que la Unión Europea también concluya en algún momento que lo que más le conviene es tratar de negociar con el resto del mundo dentro del sistema de la OMC. Entonces hoy día es una rareza lo que está pasando, porque fue el capitán de todo. Entonces, ¿qué esperaría yo de esto? No hay duda que las alzas de aranceles de Trump y sus anuncios y contraanuncios que ha hecho, lo que ha hecho han generado un shock de confianza de consumidores y empresarios y un gran salto en la incertidumbre, mucha incertidumbre. El uso de aranceles para promover una actividad es una cosa, pero su uso, como les decía, para reducir déficits bilaterales y el déficit agregado de bienes y servicios no tiene ninguna racionalidad económica. Entonces, lo que yo esperaría de esto hoy día es básicamente de que esto va a tener efectos probables en el crecimiento. Entonces, ¿cómo lo podemos ver eso? Si miramos, perdón, ahí me apareció. Entonces, si miramos hoy día la incertidumbre, esta es la incertidumbre global en el mundo. La incertidumbre global ha explotado. O sea, nunca había habido tanta incertidumbre. Este es un índice de incertidumbre global. Si miramos la incertidumbre en Estados Unidos sobre las políticas, también está peor que la incertidumbre que tuvimos en la crisis financiera y la incertidumbre que tuvimos en el medio de la crisis del COVID. Gran incertidumbre. Cuando hay incertidumbre, ¿qué va a pasar? Las decisiones de inversión se postergan. Las decisiones, los consumidores, las decisiones de comprar un auto, se anticipo primero antes que suban los aranceles, pero después, para tratar de aprovechar de poderlo comprar, pero después para adelante se hace acelerar porque la gente va, en la incertidumbre no sabe si va a tener trabajo mañana. Entonces, esta incertidumbre nos hace pensar que lo más probable es que vamos a estar observando en la segunda mitad del año una desaceleración importante. Estamos viendo también la confianza de los consumidores ha caído como piedra. Esta es la peor caída que ha habido en la historia del índice de confianza de los consumidores, especialmente en lo que tiene que ver confianza hacia adelante. Colapsó la confianza de los consumidores. Lo que vemos también que como los productos van a venir ahora, esto es en Estados Unidos, como los productos van a venir con aranceles, la inflación esperada en los próximos 12 meses está cerca de 6%. O sea, la gente espera más inflación y tiene una tremenda incertidumbre con respecto a qué va a pasar hacia adelante. Eso hace pensar, con más inflación lo más probable, eso significa que le va a quitar ingresos a los consumidores porque le va a subir el precio de las cosas que compra. El poder de compra de las personas va a caer, con lo cual también se ajusta el gasto. Entonces todo eso hace pensar que vamos a revisiones en el crecimiento. Entonces, si miramos las proyecciones de crecimiento hoy día, se han ido ajustando a la baja. Estamos empezando recién.
y esto se confunde al comienzo porque vamos a tener cifras buenas todavía, ya tuvimos cifras buenas hasta marzo, pues la economía venía muy bien, la economía muy bien, pero esto es hacia adelante. Y el consumo va a ser engañoso, pues la gente quiere aprovechar de comprar las cosas antes que empiecen a moverse los aranceles. De hecho, China tuvo un tremendo crecimiento en las exportaciones en marzo, que la gente pidió anticipadamente y le entregaban los productos para saltarse los aranceles. Entonces las cifras van a estar confundidas en el corto plazo, pero lo que sí vamos a observar es una desaceleración importante hacia adelante. O sea, las cifras venían muy bien. Si miramos, perdón, cada vez que muevo esto, ahí está, me vuelve la cara él. Entonces no fue lo mejor tenerlo así. Bueno. Entonces, si miramos, lo más probable es que como resultado de las alzas aranceles y la alta incertidumbre, Estados Unidos y la economía mundial se desaceleren con fuerza. Para Estados Unidos, la mediana de las proyecciones de la Fed que ya había hecho en marzo habían ajustado hacia la baja el crecimiento. La OECD también lo ajustó a la baja. Pero una encuesta del fin de semana del Wall Street Journal de los principales analistas la redujo significativamente. Hoy día la probabilidad de recesión en los Estados Unidos en el Wall Street Journal es 48%. JP Morgan la tiene en 60%. La revisó el sábado y tiene una caída de producto en el segundo y tercer trimestre. Y Goldman Sachs tenía 65 antes que bajara los aranceles, antes que bajara cuando ya iban a empezar a operar el miércoles pasado todos, hoy día la tienen 45. Entonces hay una probabilidad alta de recesión en Estados Unidos y eso desacelera el mundo. China, como les decía, el segundo país importante en el mundo, Estados Unidos el más grande, China el segundo, también es un país muy expuesto a la alza de aranceles por el mercado americano, pero va a responder con política interna y ya está respondiendo. ¿Qué política interna? Política fiscal, ya la anunció, tiene espacio en política fiscal, política monetaria, bajó tasa y también va a dejar depreciar un poco más su moneda y esa depreciación le va a ayudar a compensar. Entonces igual se va a desacelerar. Si este año la meta de crecimiento era 5, va a ser muy difícil crecer más de 4 a 3,5. Desaceleración de China nos va a impactar el precio del cobre. El precio del cobre lo va a impactar por la desaceleración de China y la desaceleración del mundo en general. Si se desacelera Estados Unidos con recesión y se desacelera China por el golpe fuerte, aunque va a tomar medidas para compensar, claramente si se desaceleran las dos principales economías del mundo, vamos a tener una desaceleración sin ninguna duda global, aunque está tomando medidas para contrarrestarlo. Si miramos si se pueden ver acá, si miramos el JP Morgan ajustó las proyecciones el fin de semana, para Estados Unidos tenía un crecimiento de 2,1% y lo bajó a 1,1%. Esto tiene caída de producto en el segundo y tercer trimestre, crecería 1,1%. Y el mundo como un todo, en vez de crecer 3,1 que se proyectaba hasta hace poco, 3,1, 3,2, 3,1 proyectaba el Consensus Forecast y 3,2 la OECD. Con la información que tenemos hasta hoy día, JP Morgan lo tiene en 2,5 y va a estar ahí entre 2 y 2,5, crecer el mundo. Bueno, crecer a 2 ya se considera casi recesión mundial, que el mundo crezca a 2%. Entonces, vamos de una desaceleración global sin ni una duda de desaceleración global. ¿Qué van a hacer los bancos centrales en esto? ¿Qué va a pasar? Otro determinante que nos afecta el dólar y todo el resto es qué va a pasar con las políticas monetarias. Si miramos en el caso de Estados Unidos, lo que estaban los países estaban en el medio de detener altas inflaciones que se le habían generado después de la pandemia, con las políticas expansivas. En el caso chileno es un caso clarísimo lo que pasó con no solo las políticas expansivas, sino que el año 2021 el país
estaba volando, que generó un déficit en cuenta corriente brutal, más del 10% del producto, se fue la inflación hacia arriba, y eso fue en gran parte también por los retiros irresponsables de los fondos de pensiones, que se retiró el 20% del producto, se fue a los bolsillos de las personas y la economía estaba reventada. Bueno, lo mismo pasó en otros lugares en distintas formas, y eso llevó a una aceleración importante de la inflación. Estaban bajando la inflación, y en el momento estaban bajando la inflación, viene este shock. Entonces esto complica mucho al principal banco central del mundo, que es la Reserva Federal, porque este shock lo que hace es que al mismo tiempo que va a desacelerar la economía con una probabilidad muy alta, también en el corto plazo, especialmente Estados Unidos, le pegará la inflación para arriba, que es lo que están preocupados los consumidores que le mostraban la encuesta, porque los productos vienen ahora, entran con aranceles. El primero que paga el costo de Estados Unidos, los consumidores americanos, que van a pagar el costo de productos más caros. Y eso hace pensar de que la Reserva Federal va a ser mucho más cuidadosa en bajar la tasa, que lo que han dicho sus consejeros del Banco Central, porque tienen miedo que la inflación se le escape, que la inflación se le vaya mucho más arriba de nuevo, que es lo que esperan los consumidores. Entonces lo que vamos a ver en Estados Unidos, una Reserva Federal que va a ser más cuidadosa, pero la desaceleración va a ser tal que van a haber bajas de tasas de interés. El mercado hoy día tiene los precios entre 3 y 4 bajas de acá a fin de año, pero no veo ni una baja en el corto plazo. Las bajas van a empezar, en mayo no va a haber ninguna, y puede haber una en junio, pero lo más probable es que sea más avanzado el año. Tres bajas, el mercado tiene hasta 4. O sea, pero lo más probable hoy día que tiene el mercado es 3, pero muy cercana a 4 bajas. La zona euro es distinta. La zona euro, lo que pasa es que la inflación está bastante baja tenían la inflación cerca de la meta, que también es 2%, pero la zona euro claramente, con este ruido de corto plazo y 2 o 3 trimestres, 4 trimestres, ese ruido le va a hacer que también se desacelera la economía mundial y lo afecta a ellos. Entonces lo más probable es que vamos a ver una baja de tasa mucho más agresiva en la zona euro. Tienen reunión de política monetaria pasado mañana. En esa reunión 25 puntos están en el bolsillo, pues yo no descartaría que sea hasta 50 puntos base la baja de tasa en la zona euro. Entonces eso sin ninguna duda viene. Y pero en general los bancos centrales lo que están haciendo ahora es wait and see, quieren ver un poquito cómo se desarrolla esto, porque está cambiando por minutos la política. En algún momento nos puede sorprender Trump de nuevo y dice, bueno, ok, me voy a quedar con el arancel de 10% no más. Y eso es otro ballpark. Entonces la incertidumbre sigue mientras no sepamos bien cómo sigue el desarrollo en ese lado. Pero las inflaciones, como les estaban bajando todas allá, las inflaciones venían todas hacia abajo. La meta es 2, las inflaciones subyacentes estaban cerca de 2 todas, y China tiene deflación. China tiene, en 12 meses la inflación es negativa, y la subyacente, sacándole los alimentos y sacándole el petróleo, también era negativa. Y también ha bajado en la zona euro lo suficiente como para bajar la tasa ahora. Entonces los países habían estado bajando tasas, y lo más probable, como digo, que también la Reserva Federal la va a empezar a bajar, pero la va a empezar a bajar más avanzado el año. Y eso es básicamente por la gran desaceleración que tiene la economía. Si miramos también, ahí están las probabilidades, la probabilidad hoy día, 50,4% es la probabilidad que hayan 3 recortes de tasa, pero muy cercano a que hayan 4, pero los recortes serían avanzados el año. Aquí estoy pensando dónde van a estar las tasas en diciembre. Estos son los precios de mercado hoy día en la tarde, los precios que le está poniendo el mercado a la baja tasa. ¿Qué pasa en el caso de Chile? En el caso chileno, este shock encontró la economía chilena más ordenada. O sea, teníamos un déficit en cuenta corriente del 10% del producto el año 2021. El año pasado el déficit en cuenta corriente fue el 1,5% del producto. ¿Cómo lo hicimos eso? No con aranceles, ningún arancel se subió. Lo que se hizo un ajuste fiscal, que Estados Unidos lo ha evitado, tiene un déficit fiscal de 6,5% del producto. Chile hizo un ajuste fiscal brutal el año 22.
bajó el gasto público 22,3% real de un año para el otro. Eso fue por el hecho de que había que ajustar la economía, había que llamar a los bomberos, pero el ajuste se hizo correctamente, no se inventó otra cosa. El ajuste se hizo, el presupuesto que se aprobó a fines del 21 y que empezó a ejecutarse el 22, ese presupuesto bajó el gasto público en 22,3% real, cortó el gasto público. Más que lo que está cortando Milei, si pensamos. Aquí fue para ordenar la economía. Y eso nos ha ayudado y tener una moneda también que fluctúa, que cuando escasean los dólares sube el precio. Eso ayuda a los exportadores y a economizar en importaciones. Chile hizo el ajuste en la forma que se debe hacer. No lo hicimos desordenando las cosas. Entonces ese ajuste que hizo Chile le permitió que lo encontró ahora en mejor forma para enfrentar esto. Y la principal variable que se puede usar en el caso chileno para contrarrestar parte de los efectos de la desaceleración tienen que ver más con el Banco Central bajando la tasa si la inflación se estabiliza acercándose a la meta. La subyacente está en 3,7, entonces hay espacio para que se acerque al 3. Entonces el Banco Central podría bajar la tasa, no ahora, porque queremos ver cómo se desarrolla esto, cuánto le pega al dólar, porque el dólar también le pega a la inflación doméstica, y eso es algo que va a ir ponderando el Consejo del Banco Central. Pero Chile tiene otro problema, o sea, aunque se ajustó eso, el choque externo nos encuentra, pero tenemos en Chile un problema de bajo crecimiento. Pero entonces una forma de enfrentar eso es distinto a esto, ya voy a hablar de eso en un par de minutos. Entonces el problema de corto plazo es que la inflación sigue alta todavía y entonces lo más probable es que el Banco Central va a esperar para bajar la tasa y va a esperar 2-3 meses para empezar a bajar la tasa. Entonces, ahora la mayor incertidumbre y el menor crecimiento de China y de Estados Unidos y del resto del mundo van a impactar el crecimiento de esta economía pequeña y abierta que es la chilena. Y las principales canales van a ser alta incertidumbre, que también en la alta incertidumbre se postergan proyectos de inversión, la incertidumbre en el sector minero que nos amenaza y nos recordó en un Twitter ayer de nuevo al final del día, de que no crean que esto terminó acá. Estoy estudiando aranceles al cobre, dijo, y estoy estudiando aranceles a sus componentes y a otras cosas, pero a nosotros nos pegarían el cobre y también dijo la madera, lo tiene bajo estudio. Entonces en ese esquema no hay duda que también puede afectar las decisiones de inversión en cobre, porque no sabemos cómo va a estar si Estados Unidos nos pone restricciones, es un comprador importante, y si al mismo tiempo se está desacelerando China. Entonces las perspectivas del precio del cobre hacia adelante están complicadas por este factor, lo cual también puede afectar a la inversión en Chile, más que todo posponer proyectos. Nosotros ya en la inversión la habíamos penalizado con esta permisología, que se ha inventado una palabra nueva en el diccionario, que es permisología. Y la permisología, este es el momento, si pensamos qué tiene que hacer el país frente a este shock. En este momento hay que acelerar la aprobación de proyectos. Hay un proyecto precioso de tierras raras que le suspendió la exportación china esta semana de tierras raras, prohibió las exportaciones como una forma de hacer represalias contra Estados Unidos, que es un importante demandante de tierras raras, especialmente en la industria bélica. Entonces esas cosas hay que ahora destaparlas, ¿sí? Nos sirven para tener una mejor recepción internacional, pero también nos sirve para desarrollar proyectos. Entonces la respuesta tendría que venir más por ese lado, dado eso, facilitar el ajuste de las empresas, pero mantener la estabilidad macrofinanciera, que es lo más importante que hemos construido en Chile todos estos años, con el sistema de supervisión, regulación, el trabajo del Banco Central y también el trabajo que ha hecho el Consejo Fiscal Autónomo para ir auditando las cuentas fiscales. Entonces, nosotros tenemos una institucionalidad que en Chile no la puede
un presidente que llega no la puede pisotear en Chile. En Estados Unidos también tenía institucionalidad, todos pensábamos que tenía institucionalidad, pero han pasado por encima. Entonces yo creo que es que eso nos va a permitir sortear esto en mejor forma. Entonces yo esperaría desaceleración en el caso chileno y ya voy a llegar a ver qué espero con respecto a crecimiento. Entonces la pregunta central era qué se espera con respecto a la evolución del dólar hacia adelante. Esto va a depender de una serie de factores. O sea, yo puedo poner rango, poner una serie de factores. El progreso de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. ¿Por qué? Porque eso claramente afecta el crecimiento mundial y afecta también especialmente, afecta la demanda por los productos chilenos, especialmente la demanda de cobre. Y eso claramente, si el cobre cae, eso tiende a depreciar nuestra moneda. La depreciación internacional del dólar. Si el dólar se deprecia, si sigue con estas locuras Trump, si el dólar se deprecia afuera, cuando se deprecia el dólar, el cobre sube. Entonces eso le ayuda al cobre, la depreciación del dólar. El crecimiento de China, le dije, ¿y qué pasa con el precio del petróleo? Si el precio del petróleo cae más que lo que cae el precio del cobre, eso puede compensar la caída del precio del cobre y en ese caso, si cualquier cosa, eso fortalece nuestro peso, o sea, el peso se apreciaría. Entonces, la devolución de las tasas de interés, la Fed va a bajar tasa. ¿Y cuánto va a bajar tasa el Banco Central chileno? Lo más probable es que el Banco Central chileno baje algo menos de tasa que lo que baja la Reserva Federal, lo cual contribuye a depreciar el peso. Entonces, si me dicen dónde vamos a estar, lo más probable es que nos vamos a estar moviendo en niveles entre 9.50 y 1.000. Ahí estaremos y va a depender de cuál fuerza, si viene una más fuerza por arriba o por abajo, porque no hay forma de saber cómo se desarrollan estos acontecimientos. Uno puede poner un número, pero yo digo, hay incertidumbre porque hay una tremenda incertidumbre internacional y si me aprietan mucho yo pondría un rango más grande, o sea, un rango entre 9.10 o 9.20 y 1.020. Pues hay una gran incertidumbre, pero eso le gusta mucho a los traders, pero la incertidumbre está ahí. Aunque es prematuro hacer proyecciones, que las variables económicas, dado el choque externo porque está en pleno desarrollo, y esto cambia todos los días, no hay duda, el rango de crecimiento que se proyectaba para este año en Chile, que era un rango de crecimiento entre 1,75 y 2,75, se proyectaba el Banco Central y la mayor parte de las proyecciones iban en la misma dirección. Va a ser muy difícil alcanzarlo, muy difícil alcanzarlo. Uno de los impulsos del crecimiento del IPOM era las expectativas de consumidores y empresarios que estaban mejorando. Y en Chile, igual que en todo el resto del mundo, esas expectativas están cayendo con mucha fuerza. Otro elemento grande eran los proyectos en el sector minero y en el sector energético. Los proyectos en el sector minero, si hay una corrección importante en el precio del cobre por la desaceleración económica y especialmente de China, muchos de esos proyectos se van a seguir estudiando. Los que pasaron la barrera de la permisología, que es casi para darle un premio Nobel, el que pasa la barrera de la permisología, esos se van a encontrar ahora con incertidumbre afuera. O sea, se encuentran ahora con la incertidumbre de Trump, que les va a hacer de que esos proyectos se distribuyan en el tiempo. Entonces, todo eso hace pensar que crecer este año a esos niveles va a ser muy difícil. Entonces, el crecimiento de las exportaciones, que es otro elemento que especialmente fue muy dinámico el año que recién terminó, tuvimos un gran crecimiento en nuestras exportaciones que no se da en mucho tiempo. Ahora va a encontrar un mundo con menos crecimiento y con más proteccionismo en muchos lados. Entonces tampoco ese factor va a estar. Entonces si ponemos todas esas cosas juntas, yo diría que crecer este año vamos a crecer entre 1,25 y 1,75. Ahí estaríamos el crecimiento. Me cuesta pensar que vamos a crecer más que eso. Entonces va a ser sustancialmente más bajo de lo que se pensaba hasta hace 2 meses atrás. Porque en todo el mundo ha pasado esto. O sea, si esto cuando hay una pelea entre dos perros grandes, los perros chicos tienen que esconderse. Entonces, aunque incluso, eso es lo que vamos a estar viendo. Entonces, si miramos, por ejemplo,
Si miramos la confianza de los consumidores, la confianza de los consumidores cayó, está empezando a caer ahora. La confianza de los empresarios ha caído en todos los sectores y este es un solo mes de la guerra comercial. Lo más probable es que esto va a seguir cayendo hacia adelante. En cuanto a inflación, un gran activo es que en Chile las expectativas de inflación están bastante alineadas con respecto al 3%. A 2 años, en la mayor parte de las encuestas tenemos 3 lecturas. La encuesta que hace el Banco Central a los analistas económicos, la encuesta que le hace a los operadores financieros cada 15 días y lo que tenemos en los precios, lo que tenemos en los swap promedio cámara. Todas están muy cercanas al 3%. O sea, la gente tiene poca duda que el Banco Central va a hacer la pega, que la pega va a ser más difícil ahora, clara que va a ser más difícil para todos los bancos centrales. Entonces eso hace pensar de que el Banco Central va a seguir cumpliendo con su mandato de llevar la inflación al 3%. Pero entonces con una inflación que todavía está sobre la meta, una alta incertidumbre global, y un producto que en Chile ya está muy cercano a la capacidad productiva, el Banco Central va a ser más cuidadoso en bajar la tasa. Lo bajará 1 o 2 veces, como digo, acá a fin de año, mientras la Fed va a bajarlo 1 vez más o 2 veces más que el Banco Central chileno. Y las expectativas de inflación están muy bien ancladas. Mis proyecciones es que el crecimiento de este año en Chile, como les decía, va a estar más cercano al 1,5% que lo que se pensaba hasta hace poco. Los principales riesgos para este escenario, porque puede ser peor que esto, es el hecho que el escenario externo se deteriore con mucho más fuerza. Y esto está en pleno desarrollo. O sea, aquí estamos haciendo especulación de cómo se va a digerir este gran shock en las principales economías mundiales. Y eso especialmente por los efectos que pueden terminar teniendo las medidas de Trump y las represalias que tomen otros países frente a Trump. O sea, el mejor escenario para nosotros es que la zona euro o la Unión Europea como un todo, que es un tremendo bloque no se meta si tú te pegaste en el pie, yo me pego en los 2 pies. O sea, que no ponga aranceles adicionales a Estados Unidos, porque eso lo que más hace es al mismo tiempo pegarle a su gente y hace una desaceleración más grande en la zona euro. Lo que tiene que hacer la zona euro y el resto del mundo es tratar de ajustarse entre ellos. Voy a terminar con una tabla de crecimiento. Si miramos una tabla de crecimiento, o sea, el que está más actualizado es JP Morgan, que actualizó el viernes pasado. Tiene crecimiento para Chile este año 1,5% y el próximo año 1,7%. ¿Okay? Y los otros lo habían ajustado, pero todavía estaba en 2%. O sea, el Banco Central en marzo pensábamos que íbamos a estar entre 1,75 y 2,75. Esto ya la encuesta de este mes la ajustó al 2% por el shock externo. Y el consensus forecast, que este es de marzo, el de abril está en la calle todavía, este número también va a ser más cercano al 1,9, 2%. Entonces yo diría el crecimiento este año, si vamos a poner un número, yo creo que va a ser más cerca del 1,5 y puede ser incluso 1,25, 1,5. Y el próximo año, lo que se va a desacelerar más de lo que se pensaba antes es la inversión. O sea, me cuesta pensar que la inversión crezca lo que planteaba el Banco Central hasta hace poco, que la inversión iba a crecer 3,7, lo más probable es que ese número sea más cerca de 2,5, 2,8, y eso nos va a llevar a desacelerar el crecimiento y también de una desaceleración algo mayor en la inversión y en el consumo. Entonces yo diría de que estamos en una situación muy difícil internacional, con una probabilidad muy alta, el mundo va a crecer mucho menos. Con una probabilidad muy alta, esta guerra comercial va a durar mucho tiempo. Y lo que puede ayudar a Trump a despertar es el hecho de que el costo se va a empezar a pagar. O sea, el costo lo van a empezar a pagar los consumidores. O sea, en la encuesta él tiene, como también en otros países, tiene un grupo duro que lo apoya. Ese grupo es como 30%, y se le suma otra gente que todavía le da el beneficio de la duda, pero lo más probable es que eso,
cuando empiezan a venir los costos, que van a venir con certeza absoluta, van a venir los costos, y en ese momento puede empezar él es muy pragmático, en ese momento hasta ahora sigue defendiendo que esto es una estrategia, eso ha defendido él una estrategia, de estrategia no tenía mucho porque cuando su secretario de Comercio estaba en el Senado, cuando estaba en el Senado y le preguntaron en el Senado, ese día miércoles, estaba a las 2:30 en el Senado, le preguntaron si estos aranceles compensatorios que lo había puesto ese día, habían empezado a aplicarse ese día en la mañana, si se iban a extender, si iban a seguir. Entonces dijo, no, si eso está en la estrategia nuestra, eso no se vuelve atrás, está muy pensado. Pero no sabía que en ese momento ya había un mensaje de Trump que lo había eliminado, que lo había postergado por 90 días. Su secretario de Comercio no sabía. Su ministro de Hacienda, cuando le preguntaron por estos aranceles compensatorios, dijo, yo no estuve en el cálculo, pregúntenle a Trump. O sea, claramente aquí hay una persona que funciona sola. Entonces yo creo que estamos en una situación muy difícil internacionalmente que va a tener repercusiones eso es el mensaje que yo quisiera darle. Lo siento, mis explicaciones de que la letra era muy chica, era muy difícil verla y ahí también era muy difícil verlo, el fondo que teníamos, pero es la única excusa que puedo darle. Muchas gracias. Muy bien, un aplauso más grande para Vittorio. Vamos a hacer la posibilidad de hacer un par de preguntas a Vittorio, ¿sí? Para que me vaya levantando la mano, entre paréntesis, mientras se prepara. ¿Vieron la vela del oro? Sí. ¿Recién? Se escapó el oro, se volvió loco. Máximos históricos recién. Claro. ¿Vieron Nvidia como acaba de caer? 5%. Acaba de caer Nvidia. Les paso dos datitos, dos noticias que acaban de pasar hace 5 minutos. Vittorio, si quieres pasar a sentarte o si quieres ahí en pie, como tú quieras. En pie, así va mejor. En pie. ¿Sí? Bueno, ¿con quién parto? Hacemos la... Ah, Rafa, gracias, qué generoso. Ahí hay un micrófono, por favor. Ahí están. Muchas gracias. ¿Aló? Sí. Sí. Don Vittorio, quiero hacerle una consulta en base a su experiencia como expresidente del Banco Central. ¿Hasta dónde usted cree que se hace insostenible el dólar peso para que el Banco Central intervenga? Algunos dicen 1060, otros 1150. ¿Hasta dónde usted cree, en base a su experiencia, que sería insostenible el precio del dólar peso para una intervención? O sea, el Banco Central tiene una política que está escrita. En la época que yo fui presidente ya escribimos en esa época la política para que todo el mundo supiera. En los 5 años que fui presidente, esa política tiene condiciones, ¿no es cierto? El mercado tiene que tener un problema de funcionamiento. Ese problema de liquidez en alguna parte del mercado, en el mercado de moneda extranjera, y la segunda parte de esa etapa es de que un análisis hace pensar que con la intervención del Banco Central esas cañerías tapadas se van a destapar con la intervención del Banco Central, y si eso pasa, si se dan esas dos condiciones, se puede intervenir. En los 5 años que fui presidente del Banco Central hicimos muchas veces esa pregunta, nunca decidimos intervenir, no intervenimos un día en los 5 años que estuve yo en el Banco Central. Al año siguiente, yo me fui en diciembre, terminó mi periodo, en febrero, el mismo consejo, solamente había salido Vittorio Corvo y había entrado Sebastián Claro, el mismo consejo, las mismas preguntas, pero en ese momento estaba la gran crisis financiera. Y en ese momento, entonces en ese momento el sistema se había paralizado prácticamente. Entonces el Banco Central decidió intervenir. Eso está perfecto. Entonces no hay un modelo mecánico, hay un análisis profundo que hace el Departamento de Estudios, que se analiza con el Consejo y interviene cuando cree que este problema hoy día no es un problema del funcionamiento del mercado chileno, está funcionando el sistema, no está paralizado ni mucho menos, el precio se mueve, y la mejor forma de absorber esto en los autos es con amortiguadores, y el amortiguador acá es el tipo de cambio. El tipo de cambio es el amortiguador, y eso hace de que la economía funcione mucho mejor. Entonces no hay intervenciones, en el caso chileno son raras. Si esto se tranquiliza, puede haber una intervención preanunciada, que es lo que se hizo la vez pasada, que queremos
tener un poco más de reservas internacionales por si acaso. Just in case, igual como yo tengo seguros médicos y tengo seguro de vida, todas estas cosas, hay que tener seguros por si acaso. Entonces, los estudios que se han hecho, el Banco Central debería tener, en la forma que está moviéndose el mundo, es recomendable tener un poco más de reservas internacionales. Entonces, en algún momento tenía un programa en el pasado preanunciado, vamos a comprar tanto al día con este propósito, no para mover el tipo de cambio. Entonces, la respuesta es que el Banco Central no tiene un número para eso. Lo que sí tiene un análisis y tiene que llegar al convencimiento que la intervención va a ayudar. Eso lo veo hoy día muy poco probable. Si cualquier cosa, en este momento, si cualquier cosa lo que hemos visto es que ese de 1000 hacia arriba, eso hoy día estamos más hacia abajo y eso está funcionando. O sea, con 9.70 o 9.72 no hay mucha razón. Y esto es un problema internacional. El shock es brutal y el shock es afuera y no es adentro. Muy bien. Segunda pregunta para Vittorio. Rafa. Acá, tercera fila, por favor. Gracias. Estas medidas de Trump no obedecerán a golpear la mesa, tirar el mantel, negociar con Europa una mejora en los términos de intercambio, en atención a que los términos de intercambio con China son muy desfavorables para Estados Unidos, y de alguna manera mejorar la posición global que tiene Estados Unidos a través de Europa, que es un tremendo bloque, y de hacer eso rápido, calmar las aguas, y aquí no ha pasado nada. Claro, yo creo que yo creo primero que China no se va a dejar intimidar, o sea, China le va a poner la prueba. Y cuando le ponen la prueba, Estados Unidos ha ganado un montón con esto, o sea, los consumidores americanos están fascinados comprando productos chinos, o sea, están fascinados comprando los iPhones, comprando las zapatillas, las bicicletas, todos los electrónicos. Entonces están fascinados, ¿sí? O sea, esta cosa de que hay una cosa distinta, geopolítica, que China partió de muy abajo y se ha estado desarrollando, hay una cosa geopolítica, pero eso se discute en otros sectores. En la parte económica me cuesta pensar que haya un plan y Europa no se va a prestar para nada. Si a Europa a Europa le dio un tremendo, él se ha peleado con todo, aparte de pelearse con su familia, pero se ha peleado con todo. Si a Europa le sacó el paraguas que tenía de protección frente a alguna agresión bélica, se lo sacó, porque ahora les dijo: ustedes se defienden solos, ustedes por su cuenta, ustedes se defienden solos, que tiene alguna razón, porque Europa gastaba poco en defensa por el hecho de que tenían la protección de Estados Unidos, pero Estados Unidos le ha quitado esa protección. Taiwán está muy nervioso hoy día porque Taiwán también le ha quitado la protección a Taiwán. O sea, Taiwán también le puso un tremendo arancel. No se escapó. Y no es China. O sea, son chinos que se escaparon, pero son de los chinos los buenos para Estados Unidos. Y también le puso un arancel altísimo. Y le puso un tremendo arancel también a Vietnam, a Laos, a Camboya, y también le puso un tremendo arancel a una isla en la cual no vive nadie, solamente pingüinos. Sí, claro. Solamente pingüinos. Hay una isla que tiene solamente pingüinos y le puso un tremendo arancel porque se dio cuenta que también estaba en Asia. O sea, esto no estuvo pensado de ninguna otra forma. Y eso no es ni siquiera por un déficit, no es ni siquiera por un déficit comercial de Estados Unidos, sino comercia nada con esa isla. Y Chile, si cualquier cosa, Chile tiene un déficit con Estados Unidos y también le puso el arancel, pero le puso el de 10 nomás. Entonces yo creo que no es eso, ¿no? Yo creo que no es eso. Yo creo que en China hay otra cosa geopolítica grande, pero esto en la parte económica esto no tiene mucho que ver. Y yo creo que si él piensa que China se va a sentar a negociar con él, yo creo que la probabilidad es muy baja. La probabilidad es muy baja. Países más chicos que le ponen el pie encima, sí claramente van a negociar, que es lo que está tratando de hacer México. Pero dado el tamaño de la zona euro, de la Unión Europea, lo que debería hacer la Unión Europea es ser el campeón del libre comercio para el mundo, o sea, fortalecer la OMC y fortalecer reglas, no discreción.
Entonces yo creo que eso esa es la solución que ayudaría. Si la Unión Europea se mete en esta guerra, tu arancel y los míos, entonces como que dice, si tú me disparaste en el pie, yo me disparo en el otro para andar en dos manos mejor en vez de los dos pies. O sea, sería dañarse el mismo. ¿Alcanzamos a una más, Rafa? Había alguien que tenía la mano levantada hace rato acá. Juegue. Gracias. La última, Vittorio. Muchas gracias. Hola, buenas noches, Vittorio. Algo que nos llama mucho la atención y estamos siempre pendientes los traders en el día a día es la intervención que tiene tanto el Banco Central como Hacienda en la oferta de dólares diaria. Hacienda había mencionado o había publicado que iba a vender 300 millones de dólares a la semana y hace 3 semanas que no está en incumplimiento de esta norma o bueno de esta publicación que hizo. ¿Hay alguna razón por qué la Hacienda ya no está vendiendo dólares y controlando el mercado, o sea, controlando un poco el precio del dólar diariamente como se Claro. piensa? O sea, yo creo que tienen que haber sido razones más que tienen que ver con esperemos que se voy manejando a Viña y está todo una neblina que no se ve. Quiero esperar que se despeje la neblina primero como sigo. Puede haber algo de eso, pero no tengo ninguna evidencia de por qué Hacienda suspendió la licitación, las ventas, que lo hace por licitación. Muy bien, le damos un aplauso grande a Vittorio. Gracias por todo. Muchas gracias.